Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Estoy súper emocionada porque en este vídeo vamos a desentrañar uno de esos temas que a todos nos encantan, los secretos de una relación, y nada menos que la de Ander Zel y Kerem Bürsin. Sí, esa pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, y que por suerte para nosotros, ha seguido robándonos suspiros en la vida real. ¿Listos para descubrir esos detalles íntimos que quizás no conocían? Pues pónganse cómodos, porque esto se va a poner interesante. Y antes de empezar a sumergirnos en el mundo de Hande y Kerem, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Así no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chismes, curiosidades y todo lo que aman. No se les olvide activar la campanita también para que les lleguen las notificaciones al instante. Bueno, ya saben que Hande y Kerem son esas estrellas turcas que conquistaron el mundo. Sus personajes en la serie fueron pura química, y muchos nos preguntábamos si esa chispa se quedaría solo en la ficción o si traspasaría la pantalla. Y vaya que sí lo hizo. Hoy vamos a ir un poquito más allá de lo que vemos en las redes sociales, de las fotos perfectas y las alfombras rojas. Vamos a explorar esos aspectos de su relación que honestamente a mí me han sorprendido y creo que a ustedes también. Porque detrás de las cámaras, detrás de los flashes, hay historias, hay desafíos, hay momentos que los hacen humanos y, sobre todo, que los hacen una pareja real. Empecemos por el principio, ¿no? La química en pantalla era innegable, ¿verdad? Pero lo que muchos no saben es que esa conexión inicial, esa chispa que veíamos, también se forjó en una amistad muy sólida. Dicen las malas lenguas, bueno, las buenas lenguas de los que están cerca de ellos, que al principio, cuando empezaron a grabar, se enfocaron mucho en construir una amistad fuerte. Kerem, en varias entrevistas, ha mencionado que para él era súper importante conocer a Hande como persona, entender su sentido del humor, su forma de pensar, antes de siquiera pensar en algo romántico. Y Hande, por su parte, ha dicho que admiraba mucho la profesionalidad y la energía de Kerem en el set. Así que ese amor que vimos nacer en Senkalkapm no fue solo fuego artificial, sino que tuvo una base muy real de respeto y admiración mutua. Y hablando de Kerem, algo que me llama mucho la atención es su lado protector. Se le nota genuinamente preocupado por Hande, por su bienestar. En muchas ocasiones, lo hemos visto defendiéndola públicamente de críticas o comentarios negativos. Y no hablo de peleas absurdas, sino de un apoyo firme y elegante. Para mí, eso dice mucho de la fuerza de su vínculo. Es ese tipo de compañero que te impulsa, que te da seguridad y que te defiende cuando lo necesitas. No es solo estar ahí para las fotos, es estar ahí en las buenas y sobre todo en las no tan buenas. Otro secreto, y este es uno de mis favoritos, es su gusto por las aventuras. A ver, no me imagino a Hande y Kerem encerrados en casa todo el día. Y parece que no me equivoco. Les encanta viajar, explorar nuevos lugares, probar cosas nuevas. Hemos visto sus escapadas por Europa, sus aventuras en la naturaleza. Y lo más interesante es cómo comparten estas experiencias. No son solo fotos bonitas, sino que a menudo se les ve disfrutando de momentos sencillos, riendo, apoyándose en los pequeños desafíos que surgen al viajar. Esto para mí demuestra que su relación está llena de vida, de energía y de ganas de seguir construyendo recuerdos juntos. No se quedan en la comodidad, sino que buscan experiencias que los hagan crecer como pareja. Y ahora algo que me sorprende y me encanta a la vez, su nivel de entendimiento y respeto por sus carreras individuales. A pesar de ser una pareja mediática, ambos han tenido carreras individuales muy exitosas y, lo que es más importante, se apoyan mutuamente en ellas. No hay celos, no hay competencia aparente. Kerem ha celebrado los éxitos de Hande y Hande ha estado ahí para apoyar los proyectos de Kerem. Entienden que cada uno tiene sus propios sueños y ambiciones, y en lugar de verlo como un obstáculo, lo ven como algo que enriquece su relación. Esta madurez en su dinámica es algo que admiro muchísimo. Es esa clase de apoyo que te hace sentir que tienes un verdadero equipo detrás de ti. Ahora, pongamos las cosas en perspectiva. No todo es color de rosa, ¿verdad? Ser una pareja famosa tiene sus desafíos. La constante exposición mediática a los rumores, la presión de tener que mantener una imagen perfecta. Y aquí es donde creo que uno de sus secretos mejor guardados es su capacidad para crear un espacio privado, para proteger su intimidad. A pesar de compartir su vida en redes, no nos dan todo.
Tienen esa habilidad de saber cuándo decir basta, cuándo cerrar la puerta y disfrutar de su tiempo juntos sin el escrutinio público. Y eso, créanme, es un arte muy difícil de dominar en la era de las redes sociales. Es esa capacidad de desconectar del mundo y reconectar entre ellos lo que, sospecho, fortalece su vínculo. Otro punto que me resulta fascinante es la forma en que se complementan. Si uno es más impulsivo, el otro es más tranquilo. Si uno es más soñador, el otro es más práctico. Parecen tener esa chispa de equilibrio que hace que una relación funcione a largo plazo. No son copias uno del otro, sino que sus personalidades se entrelazan de una manera muy interesante, creando una dinámica única. Y creo que eso se refleja en su forma de comunicarse, en cómo se entienden sin necesidad de muchas palabras. Es esa empatía profunda la que, a mi parecer, es uno de los pilares de su relación. Y si hablamos de secretos, no podemos dejar de lado su sentido del humor. He visto vídeos y fotos donde se ríen a carcajadas, se gastan bromas. Tienen esa complicidad que solo se logra con el tiempo y la confianza. Y un buen sentido del humor es, sin duda, uno de los mejores lubricantes para cualquier relación, ¿no creen? Les permite superar los momentos difíciles con una sonrisa y, sobre todo, hace que el día a día sea mucho más divertido y ligero. Y un detalle que me ha sorprendido gratamente es su conexión con la familia y los amigos. No son una pareja que se aísle. Se les ve integrados en los círculos de sus seres queridos, y eso habla muy bien de su estabilidad y de sus valores. Es importante que una pareja tenga raíces, que se sienta apoyada por su entorno. Y parece que Andy y Kerem tienen eso cubierto, lo cual es un punto muy positivo. En fin, hemos recorrido un camino interesante, ¿verdad? Hemos hablado de cómo empezaron, de su amistad, de la protección de Kerem, de sus aventuras, de cómo se apoyan en sus carreras, de cómo protegen su intimidad, de cómo se complementan, de su sentido del humor y de su conexión con sus seres queridos. Todos estos detalles, que van más allá de la pantalla, nos muestran una relación compleja, real y, sobre todo, muy fuerte. Y aquí llegamos al final de nuestro recorrido por los secretos de Andy y Kerem. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado preparándolo para ustedes. Hemos visto que, más allá de la fama y el glamour, hay una conexión genuina, un respeto profundo y una voluntad de construir un futuro juntos, paso a paso. Son, sin duda, una pareja que inspira y que nos recuerda que el amor, cuando es real, se construye con detalles, con paciencia y con mucho, mucho apoyo mutuo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué secreto les ha sorprendido más? ¿Hay algo más que ustedes crean que los hace tan especiales? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden regalarme un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares a quienes les encanten Andy y Kerem o simplemente disfruten de conocer más sobre las relaciones de celebridades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Muchas gracias por acompañarme hoy, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!